El agua es el tema ahorita por la crisis que estamos viviendo, pero nada indica que no vaya a ser el tema de los próximos años. Y ojalá no más, porque eso querría decir que lo logramos resolver. O que ya no estamos aquí para contarlo. Pero es un problema serio que requiere acción. Pero además que hay vías y que hay soluciones, y por eso también es importante platicar de ello. Nos acompaña Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital. ¿Cómo estás? Gracias, Pamela, con todo el gusto de estar aquí para hablar del tema, como bien dices, y con el auditorio obviamente muy atento a conversar. Bienvenido. Y Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contento igual de estar aquí contigo y con tu auditorio. A ver, han planteado ustedes un decálogo para las candidatas y el candidato a la presidencia. ¿Cuál es, qué implica este decálogo? Sin duda. Tú acabas de tocar el tema y de manera muy rápido, porque como decíamos, el tiempo es un tirano en los medios electrónicos y se nos come el tiempo, se nos va como agua. El tema es muy simple. Hablamos de soluciones, pero siempre nos perdemos en el diagnóstico. Estamos hablando de las noticias catastrofistas, alarmistas, que viene el día cero, que se va a caer el agua, pero pocos se atreven a elaborar una agenda de soluciones. En el Consejo Consultivo del Agua, junto con Agua Capital y otros aliados, nos dimos a la tarea de generar un decálogo por el agua, compromisos por el agua, que es una agenda de soluciones que le queremos plantear a las candidatas a la presidencia de la República, al candidato, pero también a todos los que tengan un cargo de elección popular o que vayan a buscar un cargo de elección popular en los 3 niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, Pamela, que la gestión del agua en México no ha sido una prioridad. Y no ha sido una prioridad en esta administración, en otros. En el presupuesto, ¿no? Tal cual yo siempre digo, ¿no? El amor se refleja en el presupuesto dinero. Y lo estamos viendo. Se redujo un 12% del año pasado a esto. No hay mucho interés. Hay 3 elementos que vemos que están ausentes. No hay voluntad política, no hay una asignación presupuestal para tal fin y, por supuesto, no hay una planeación. ¿Qué queremos hacer? Y con esto termino, acercarnos a las candidatas y candidato y a los candidatos al Congreso Federal para decirles, ustedes de ser favorecidos por el voto ciudadano, tienen que incluir la agenda del agua, los compromisos del agua, la gestión del agua, sí o sí, en el próximo gobierno. ¿Pero cuáles son esos compromisos? Son 4 fundamentales, las 4 ejes. 1, una planeación de largo plazo. Ya basta que este país se invente cada 6 años en la parte federal y cada 3 en la parte municipal, y parece que nada sirve de lo que se hizo. 2, estamos planteando un esquema, una visión a 2050. 2, mayor asignación presupuestal. El tema de los recursos es fundamental. Las organizaciones internacionales recomiendan que debe ser al menos una inversión de entre 1.1 de 1.2 del Producto Interno Bruto. En este momento es 0.22, 62,000 millones. No es nada para el sector hídrico en el país. Si lo comparas con otros proyectos de gran magnitud que no son tan rentables socialmente. Habría que pensar en un presupuesto 5 veces mayor. Sin duda. Y un presupuesto multianual. ¿Qué quiere decir? Que no sea solo un año, que tengamos una visión de largo plazo, en el caso del presupuesto, al menos de 10 años. Y la otra, un enfoque de solución en el tema de los usos del agua. ¿Cuáles son los usos del agua? Los principales consumidores de agua. En este país, el 76% del agua la consume el sector privado, el sector agrícola. El 14% el público urbano, que es el servicio doméstico, el agua que llega a nuestras casas cuando llega. El 5% generación de energía eléctrica, quitando hidroeléctricas, y solo el restante 5% la industria autoabastecida. ¿Cómo que quitando hidroeléctricas? Sí, porque esas grandes hidroeléctricas no juegan en esa parte porque no tienen la parte de las concesiones. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, pero tengo una duda, porque tú me hablas del 70% de 76. Uso agrícola. Así es. Pero aquí estoy viendo una gráfica del uso del agua, ya sé que la gráfica me la dio él, pero sí. En la zona metropolitana del Valle de México, el uso agrícola, en este caso, de la zona metropolitana es de 18%. Exacto. Y 70% para uso público. Exacto. Es la inversa, yo hablo a nivel nacional. Claro, no, es que este dato me hace pensar que en realidad ese 100% de la zona metropolitana del Valle de México, pues debe ser muy poquita agua, porque si el 70% es para uso público y estamos fallando en el abasto del uso público, hay lugares donde no han tenido agua nunca. Es un problema histórico, pues ese 100% debe ser chiquitito, ¿no? ¿100% te refieres de? Del agua de la zona metropolitana del Valle de México. Sí, a ver, primero aclarar, efectivamente, como bien plantea Raúl, los usos que él refiere son a nivel nacional, y aquí estamos volteados, ¿no? Prácticamente la mayoría del agua, como bien detallas tú, de acuerdo a esa gráfica que compartimos, se usa para las ciudades, donde tenemos un grandísimo problema en términos de eficiencia. Recordar que en esta región, en la red pública, primaria y secundaria, se pierde en fugas el 40%, más un 10% de agua no contabilizada. Y si nada más consideramos ese elemento con
con la falta de disponibilidad que hay ahorita y en la principal fuente externa, el foco del problema ahorita está en las fuentes externas, el sistema Cutzamala. Las 3 presas principales del Cutzamala, Villa Victoria, Valle Bravo y El Bosque, tienen niveles de almacenamiento con agua, anunció hace 2 días, el 36%, cuando en esta época del año estaba alrededor del 70%. Okay. Entonces tenemos esa brecha y es por ello que desde noviembre se ha estado racionando el abastecimiento. Aproximadamente estamos hablando de 3 a 4 millones de personas, múltiples alcaldías y municipios de la región, y claramente esto refleja el tamaño de la situación que estamos viviendo, porque habría que reconocerla. Estamos viviendo un momento complejo que amerita soluciones de fondo con esta perspectiva de largo plazo y que requieren evidentemente también grandes inversiones en diversos planos. No solo estamos hablando de corrección y atención de fugas, sino elementos de innovación que tienen que ver, por ejemplo, a la economía circular, el debido tratamiento, el reuso del agua. ¿Qué porcentaje del problema podría resolverse con el tratamiento de agua? ¿O cuál es el potencial de tratamiento de agua que estamos desperdiciando? En esta región muy grande, el 12% del agua nada más es reutilizado. 85% del agua se expulsa al Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, donde algunos usuarios evidentemente capitalizan este recurso posterior al tratamiento de la planta de tratamiento de Atotonilco. Pero fíjate nada más la ruta del agua, por llamarla así. Viene de fuente externa un porcentaje, el 35%, que deriva del sistema de Cutzamala y Lerma. Llega a la ciudad, que nace en Michoacán, llega a la ciudad, se usa, se expulsa sin un tratamiento, se trata en Hidalgo, y la gran mayoría de esa agua va al Golfo de México. Y parte de nuestros postulados es que un volumen muy grande de esa agua tendría que retenerse en la ciudad, darle vida útil al agua en muchas vías, inclusive generar y modelar intercambios de agua entre ciudad, campo e industria, que por cierto es un modelo que, como bien refiere Raúl, se tiene que replicar a nivel nacional. Esto no es una realidad específica del Valle de México, pero que claramente ahorita estamos viviendo en carne propia. No sé si la pregunta es válida, pero ¿cuántas veces puede tratarse el agua? Depende de los procesos. Depende de los procesos para los fines que la queremos destinar. Normalmente el agua, o el proceso más común de tratamiento de agua después es agua, ¿para qué se usa? Para procesos productivos o para riego, o para limpieza, o para áreas verdes, por ejemplo. Y ahí depende el nivel de tratamiento según norma. La Comisión Nacional del Agua establece normas 01, 02 y 03, y estos parámetros reflejan el uso posterior que puede tener. Pero claramente el área de oportunidad está ahí, y no tenemos esa cultura muy clara. A ver, entiendo por qué los gobiernos no invierten en arreglar las fugas, ¿no? No se ve. Sí, no es sexy. Sí, o sea, no quiero decir que lo justifico, solo imagino que es la razón. Pero entendiendo que el agua es un problema y que una parte de su solución está en la tecnología y que puede ser un negocio, ¿por qué no hay mayor, o a lo mejor sí hay, o a lo mejor la legislación no lo permite, inversión privada que pudiera generar este ciclo sin fin y productivo? Tocas un tema fundamental, Pamela. El tema es que hay diferentes fuentes de recursos para poder fondear esos proyectos. No solo los recursos fiscales, que en este momento pues, están concentrados en algunos grandes proyectos y han minimizado temas tan prioritarios como este. Cuando nosotros hemos planteado que existe la posibilidad de financiamiento del sector privado bajo un esquema legal que existe y ha funcionado, la planta de Atotonilco, que se llama la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que son coinversión del sector privado y sector público para poder hacer inversiones. ¿Cuál es la explicación? Lo digo con todo respeto, pero con toda objetividad. Una animadversión del sector público de este gobierno por inversiones al sector privado. Se dice de manera equivocada, nada más de lejano de la realidad, que no se quiere privatizar el agua. Por supuesto que no. Siempre decimos nosotros, hay que invertir ahí. No hay agua más cara que la que no se tiene. Entonces, si hay ausencia de recursos por diversas razones, busquemos ese capital en otro lado, con reglas claras. La planta de tratamiento de Atotonilco, que es muy grande, tiene ese esquema de asociaciones público-privadas y coinversiones. Las carreteras, hospitales, funciona en México y funciona bien. El tema es que existe un tabú, hay un mito, el de no se quiere plantear. Es una de las razones que estamos planteando en el decálogo a los candidatos para decirles, si no tienen recursos suficientes, porque las necesidades del país son muchos, educación, carreteras, salud, ¿por qué no darle oportunidad, como en todo el mundo, al sector privado, bajo
reglas muy claras de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, ¿y ya han tenido oportunidad de tocar base con los equipos de la doctora Sheinbaum y de la senadora Xochitl Gálvez? Ya tuvimos reuniones con ellos, están analizando nuestro decálogo, con quien ya nos reunimos con el candidato Maínez, vio bien nuestra propuesta y nos da gusto que las dos candidatas son muy sensibles al tema del agua. Conocen el tema, una porque lo vivió en la Ciudad de México, otra porque lo vivió en el Senado y en Hidalgo. Todos son muy sensibles y ya se han manifestado, ya han generado posturas en favor de incluir la gestión del agua como una prioridad en su plan de gobierno si les favorece el voto. Y eso nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque en este gobierno no lo hemos visto. Y de alguna manera se ha minimizado el problema. Tú has visto y lo has dado cuenta en este programa que las autoridades, sobre todo locales de la Ciudad de México, dicen que no hay un problema de agua, que es un tema político. Y bueno, pues entonces que le pregunten a 12 delegaciones de las 16 que en este momento tienen un real desabasto de agua, que están sujetos a un sistema de tandeo y que se va a agudizar el problema, porque no todo es Cuetzamal, es un tercio, 30 y tantos % del abasto de la Ciudad de México. O sea, el otro 70%... Sí. Del acuífero, el agua subterránea, que está tremendamente sobreexplotada. Se extrae más del doble del agua de la que se recarga de manera natural y tenemos el fenómeno y problemática de los hundimientos, las grietas, los socavones y de calidad del agua que se está extrayendo de cada vez mayor profundidad, que tampoco es sustentable. Entonces creo que construyendo con lo que dice Raúl, es impostergable que los candidatos y las candidatas aborden este tema más allá de las campañas. Justo lo que no queremos es que se acabe el 2 de junio y que a partir de ahí hay una continuidad en los planes y programas en la materia. Oigan, pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y por supuesto pues hay la atención a quienes están buscando ocupar lugares importantes en el país, que no, evidentemente son las candidatas, el candidato a la presidencia, pero también a los gobiernos. Y al Senado, a los diputados. El Senado y los gobiernos municipales también. No, o sea, de ellos dependen los gobiernos operadores de agua. Claro, tienen una gran responsabilidad. Y agradecerte porque tú fuiste embajadora del Consejo Consultivo en favor del agua hace algunos ayeres. No, muchas gracias. Gracias Eduardo, gracias Raúl, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, saludos al público.